Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Qué decimos nosotros, sí o no? Y para eso vamos a dar toda la información posible para que usted pueda tomar una decisión informada, y justamente damos la bienvenida a don David Almeida, experto en temas petroleros. Gracias, David, por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo ve esa pregunta que se plantea a los ecuatorianos para esta consulta popular y qué implicaciones tendría si es que gana el sí? Gracias, Verónica. Buenos días y buenos días de la audiencia también. Primero, es una pregunta a destiempo. Creo que hace 10 años, si bien la pregunta es la misma, el contexto era otro, porque lo que nos preguntábamos, lo que se decía era, ¿qué pasaría si nosotros explotamos el ITT? Hoy, 10 años después, tenemos ya el resultado de esa explotación y hemos podido analizar si es que muchos de los supuestos se han cumplido o no. Lo que se decía era que la explotación petrolera iba a devastar la fauna, la flora del Yasuni. Sin embargo, esto no ha ocurrido. 10 años después, vemos una explotación petrolera que le entrega al país 55.000 barriles de petróleo en promedio por día, que le ha entregado 4.700 millones de dólares en utilidad en el tiempo de explotación, que solo el año pasado fueron 1.200 millones de dólares en utilidad al Estado, en donde el pueblo ecuatoriano ha invertido de su bolsillo 1.800 millones de dólares en infraestructura, y donde además el dejar de explotar significará que nuevamente nuestro bolsillo no solo que dejemos de recibir recursos, sino que tengamos que invertir, según cálculos que nosotros hemos hecho, cerca de 2.000 millones de dólares para retirar la infraestructura, mientras por otro lado no existe ningún registro, ninguno de los proponentes de la consulta ha podido probar que exista una sola especie de flora o fauna que haya sido afectada en la explotación, que exista algún pueblo no contactado que haya sido afectado por la operación petrolera. Y por el contrario, tenemos los resultados del trabajo de ingeniería que hemos realizado técnicos nacionales para lograr extraer el recurso petrolero con una mínima afectación. Ahora, eso es lo que ha pasado en estos 10 años de explotación petrolera, en el que, bueno, como usted menciona, David, esta consulta llega a destiempo, porque si hubiésemos preguntado hace 10 años, cuando todavía no se explotaba, no se hacía toda esa inversión, está bien, pero esta sí es una consulta que ha tardado lamentablemente una década en la que el contexto y las cosas cambiaron. Ahora, Petroecuador, David, da una cifra, y según Petroecuador, el costo de la decisión, de si es que se vota y gana el sí en la consulta, se calcula en pérdidas de unos 16.470 millones de dólares. Esto incluye el monto que el Estado dejaría de percibir en ingresos en los próximos 20 años, porque ya no se extraerían estas reservas, los costos también de abandono del campo, y además proyecta pues el costo de las compensaciones sociales que tendría que hacerse, una cifra que incluye las pérdidas económicas para el país por el empleo que también se perdería cuando se cierren esas operaciones. Y bueno, más las inversiones de las instalaciones que ya están y que van a tener que ser extraídas, que bueno, esas no van a poder ser utilizadas. Son 16.470 millones, es mucho dinero. Sí, es bastante, y no solamente es el tema del dinero, ¿no? También hay que entender de que justamente este tema de la protección ambiental también se ve afectado al momento en que nos retiremos. Se dice la explotación petrolera hace daño, en realidad el área de afectación es de 80 hectáreas de un total de un millón de hectáreas que tiene el parque. Para que la ciudadanía nos entienda, el área del parque es similar al área de la provincia de Pichincha, y el área de intervención petrolera es cerca del tamaño del Parque La Carolina. Esa es más o menos la dimensión y la relación física que tenemos. Pero además, lo que generalmente ocurre cuando se abandona un bloque petrolero es que, como ya no se ejerce control del territorio por parte de la empresa y como se deja a las comunidades sin el desarrollo económico que vienen teniendo en este momento, esa necesidad económica viene a ser reemplazada por actividades ilegales. Y Necesariamente. necesariamente porque no hay presencia del Estado, es decir, no hay más que puedan hacer. A nosotros nos han dicho, no, con el ecoturismo pueden reemplazar. No es cierto, ¿sí? A mí me gusta hacer ecoturismo. Hace unas 2 semanas estuve visitando el oriente ecuatoriano precisamente, con una familia de 10 personas. No dejamos el equivalente ni de 4 barriles a la gente que está trabajando ahí, y eso que fuimos bastante gente. Es decir,
no se puede reemplazar 55,000 barriles de petróleo por día con ecoturismo, ni tampoco el desarrollo económico de la comunidad. ¿Qué es lo que van a tener que hacer y lo que generalmente ha ocurrido en otras partes? Tenemos ya el ejemplo de lo que sucede en Vinito, al norte del Parque Nacional Cuyabeno. Es que entra sobre todo actividades como la tala ilegal de árboles y la caza furtiva. Y finalmente, la afectación que se tiene al medio ambiente, ahí sí descontrolada, es mucho más grande de lo que se manifiesta en este momento. Y más allá de eso, inclusive. Se nos ha dicho muchas mentiras en esta campaña. Se Mentiras dice como cuáles. como que el bloque 43 está en el corazón del parque, es mentira. El bloque 43 está ubicado en la esquina superior derecha del parque, fuera de la zona intangible y de la zona de amortiguamiento. Para que la ciudadanía haga una relación, la zona de intangible y de amortiguamiento suman un total de 800,000 hectáreas del total del 1,000,000 de hectáreas, es decir, es el 80% del parque que no se puede topar por ley. El bloque 43 está en la mitad del bloque, la mitad del bloque apenas ocupa una parte del parque y la operación se ha hecho fuera de la zona inclusive de amortiguamiento. No hay pueblos no contactados en esta zona, en específico del bloque 43, sino pueblos perfectamente contactados. Ahí está la comunidad quichua Bocatiputini y está la comunidad guaraní Cahuimeno, que de hecho trabajan en la explotación petrolera y han visto beneficiada su comunidad. De los 1,000 trabajadores que tenemos en el bloque, 800 son de la comunidad. Entonces, esa afectación, dejarles sin empleo a esa gente, es justamente lo que va a permitir la entrada de actividades ilegales y afectar al medio ambiente, y de esto no hay respuestas de parte de los proponentes. Las implicaciones que tendría si gana el sí en la consulta, lo estamos conversando a esta hora con David Almeida, experto en temas petroleros. Ahora, David, hablando de este tiempo, este lapso de tiempo que da la Corte Constitucional si es que gana el sí en la consulta, de abandonar en un año los pozos, es factible técnicamente? No, no, es imposible de hacer y por una simple razón. A ver, para nosotros abandonar un campo, incluso cada pozo, tenemos que hacer un abandono técnico. Y ese abandono técnico se hace dejando 3 tapones en el subsuelo y para ese procedimiento se toma cerca de 15 días por pozo. Tenemos cerca de 230 pozos perforados en el bloque. Si se hace la matemática de 15 días por 230 pozos, vamos a ver que solo el abandono de pozos puede tomar cerca de 9 años. Es decir, el abandono de un campo no se hace de la noche a la mañana. Es algo que se tiene que hacer planificadamente en la vida del campo. El abandono de cada pozo se va haciendo conforme el pozo va agotando su producción, conforme ya no tengamos reservas. Ahí se realiza el abandono y por eso es que se va haciendo durante la vida productiva. Ujú. Lamentablemente la Corte Constitucional tomó una decisión que debería haber sido técnicamente consultada de una manera que nosotros no entendemos, pero que no se puede cumplir en este momento. Y además son los costos de levantar la infraestructura, porque para que la gente me entienda, por ejemplo, cuando nosotros construimos líneas de oleoductos, por ejemplo, los enterramos bajo tierra y luego dejamos que se revegete la zona. Para retirarlos tenemos que otra vez tumbar la selva, otra vez retirar los tubos, es decir, hacer mayor afectación de la que está en este momento. Y eso puede seguir generando, además de costos, porque es un área sensible, nueva afectación ambiental. Ahora, ¿qué pasa cuando se abandona, por ejemplo, un campo que está joven, que todavía tendría una proyección de algunos años más de explotación, pero en este caso sí se da esta consulta y se gana el sí, que implica abandonar un campo que todavía está joven, ¿no? Bueno, tirar al tacho de la basura la inversión del pueblo ecuatoriano primero. Y voy a hacer una relación, porque también en esta campaña se ha hecho uso de todo, inclusive de lo que pasó en Esmeraldas. Y lo que pasó en Esmeraldas con lo que sucede en el IPT no tiene punto de comparación, por una simple y sencilla razón, por el hecho de que en Esmeraldas, si es que se comprueba que fue una falla técnica, porque además Petroecuador ha lanzado incluso la teoría del sabotaje, pero si se confirma que fue una falla técnica, es porque tenemos además una infraestructura que tiene 40 años de antigüedad o más. Y lamentablemente lo que ha ocurrido con la empresa pública es que se le ha asfixiado en las inversiones durante toda la vida de la empresa. Si bien el año pasado generó cerca de 11.500 millones de dólares en ingresos al Estado, el presupuesto se le entrega a cuentagotas. Entonces, cuando la empresa no alcanza a invertir en toda su operación, lo que hace es concentrar las inversiones donde más lo necesita, donde es más sensible. Y lo ha hecho en el ITT. Y para eso podemos dar otra cifra además. En los últimos 5 años en el ITT la empresa invirtió 1.314 millones de dólares. Mientras en toda la infraestructura de transporte a nivel nacional, que es la que falla Ujú. en Esmeraldas, se invirtieron 53 millones de dólares en el mismo periodo. Es decir, toda la mejor infraestructura, lo más moderno,
lo mejor que tenemos en operación petrolera está en el ITT. ITT. Y es eso lo que quieren que tiremos al tacho de la basura, dejando únicamente operando la infraestructura más vieja que tenemos, ¿sí? Entonces, hay un contrasentido y hasta una irracionalidad en lo que se está planteando en esta consulta. Además, como he dicho, son argumentos de mentira, porque se nos ha puesto en una dicotomía. Es decir, o se explota o no se explota. Si es que no exploto, supuestamente salvo la vida. Y si es que exploto, devasto el parque. Cuando la ciencia es lo que nos permite explotar racionalmente, cuidando la naturaleza, que es lo que hemos estado haciendo con esa millonaria inversión, además que tenemos en el parque. Tenemos, ahí por poner un ejemplo, tenemos sistemas de apagado automático, por ejemplo. Entonces, lo que sucedió en Esmeraldas no puede pasar en el ITT, porque además del control humano está el control mecánico, y de hecho ha pasado. Generalmente se le critica a Petroecuador, dicen, otra vez cayó la producción cuando hay una baja de producción, pero es porque se activan los sistemas de apagado automático ante alguna eventualidad que permite resolver el problema sin afectación ambiental. Eso es lo que tenemos en ITT y lo que se quiere tirar al tacho de la basura. Bueno, importante, hablamos sobre las consecuencias que tendría que gane el sí en la consulta. Estamos a esta hora 7:31 con David Almeida, experto en temas petroleros. Ahora, parte de los argumentos que se menciona de parte de los ecologistas, de parte de Díaz Unidos, es el tema de las especies, de que Yasuní es una de las zonas con mayor biodiversidad por metro cuadrado. Hay más de 2.000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, cerca de 121 especies de reptiles. Es decir, es una zona impresionante y por eso pues se dio esta iniciativa hace 10 años de poder conservarla. Ahora, ¿qué ha pasado con estas especies en estos 10 años de la presencia de la actividad petrolera? Justamente ese creo que es el único argumento en el que estamos en concordancia con la gente que propone la consulta, en la biodiversidad de la zona. Nosotros los que trabajamos ahí lo vemos todos los días y por eso lo cuidamos, porque entendemos en dónde estamos trabajando, y además esto ya no es lo que operaba Texaco antes, ¿no? Porque a veces la gente hace la relación y de hecho usan hasta esas imágenes para la campaña. Nos dicen, miren lo que pasa con la explotación petrolera, nos muestran imágenes de Texaco. Cuando la operación de Texaco hace 50 años no era igual. Por poner un ejemplo, Texaco tenía que abrir 2 hectáreas de selva para perforar un solo pozo, y además ahí colocaba piscinas de desechos. Nosotros en las mismas 2 hectáreas perforamos 40 pozos y no existe una sola piscina de desechos porque todo lo reinyectamos con una técnica nueva. Sin embargo, usan esas mismas imágenes y nos dicen, se ha devastado el parque. Pero yo tuve un debate recientemente con Inti Gronenberg, con Vilma Salgado, con Fernando Reyes, que son de los académicos que están a favor del sí. Y yo les consulté 3 veces en ese debate. Les dije, ¿existe algún estudio, ustedes que son académicos, algún estudio que me demuestre a mí que ha habido una sola especie de flora o fauna que haya sido afectada durante los 10 años de explotación petrolera en este bloque? Y después de 3 veces me tuvieron que no existe ese estudio. Entonces, lamentablemente en esta campaña estamos en una campaña de pasiones y supuestos contra hechos científicos. Nosotros hemos tomado el partido de la ciencia y por eso es que estamos por el no. Y quienes están por el sí, lo que están usando es una campaña de imágenes viejas, no imágenes del bloque, sino imágenes de una explotación anterior. Jugar con el sentimiento y con el corazón de la gente y con el desconocimiento a veces de la realidad de lo que ocurre. Y por eso nosotros tenemos la misión en este momento de explicarle a la gente lo que realmente pasa. Bueno, importante tener esas dos visiones. También hemos invitado a personas que defienden el sí en la consulta, así que usted, amigo oyente, podrá hacer su criterio y, bueno, tomar los mejores argumentos para decidir este 20 de agosto. David, un mensaje final para nuestros amigos que lo escuchan. Sí, con gusto. Como he dicho, para nosotros esto es la lucha entre la pasión y la ciencia, ¿no? Y como país tenemos que empezar a llevar adelante el camino de la ciencia justamente para salir adelante como nación y utilizar nuestros recursos racionalmente. En este caso, no existe contradicción entre poder extraer los recursos naturales y hacerlo con responsabilidad usando la ciencia y la ingeniería. No es lo mismo la explotación que teníamos hace 50 años en Texaco, como le he dicho, como lo que hacemos hoy en día. Técnicos nacionales formados con dinero además del pueblo ecuatoriano, porque la mayoría somos formados en universidades públicas, y que además nos paga el salario el pueblo ecuatoriano precisamente, para hacer este tipo de explotación racional, para extraer los recursos que la nación necesita y para evitar el daño
mayor a especies o fauna en el parque. Lo hemos logrado interviniendo apenas 80 hectáreas de un total de 1 millón de hectáreas y lo que queremos es seguir entregando recursos al país.